Número 10. El draco antártico. El draco antártico es una de las criaturas más extrañas no solo en la Antártida, sino en cualquier parte de nuestro planeta. No tiene glóbulos rojos ni hemoglobina, lo que hace que su sangre sea prácticamente translúcida. En lugar de ser roja, su sangre es incolora y el pez pálido y sin escamas es blanco en algunas áreas y transparente en otras. El draco antártico es el único vertebrado del mundo que no tiene glóbulos rojos. En cambio, tiene sangre translúcida y un corazón blanco. Al principio, los biólogos pensaron que su sangre se había adaptado a las gélidas aguas ricas en oxígeno de la Antártida. Tal vez absorbieron tanto oxígeno a través de sus branquias y su piel súper delgada que no necesitaron glóbulos rojos. Sin embargo, parece que la pérdida de hemoglobina no fue una gran adaptación, sino un accidente genético. La sangre del draco solo puede transportar el 10% de oxígeno de la sangre de otros peces, por lo que el draco ha cambiado su cuerpo drásticamente para poder sobrevivir. El profesor de ciencias marinas y ambientales, H. William Detrich, dice que el draco se desarrolló hace unos 77 millones de años y se trasladó a las regiones frías del océano austral. A medida que el pez adaptó sus genes que lo protegían de la congelación hasta la muerte, estas mismas proteínas anticongelantes cambiaron de alguna manera su estructura genética. Se volvió capaz de utilizar la alta concentración de oxígeno en las aguas antárticas en lugar de depender de glóbulos rojos innecesarios. Estos peces son útiles en el estudio de la anemia, ya que algunos de sus genes se relacionan con algunos genes humanos. El draco rayado también se utilizó como modelo para investigar la osteoporosis. Si bien es posible que no tengan hemoglobina, son peces extremadamente resistentes. Número 9. Mancha de barro translúcida. A unos 3.048 metros debajo del hielo, los científicos de la Antártida hicieron un descubrimiento impactante. Fue en el océano austral, en el buque de investigación RV Tangaroa, donde un equipo internacional de investigadores escaneó el lecho marino utilizando tecnología de punta para capturar imágenes de la llanura abisal, un área del océano tan profunda como los Alpes suizos. Es un área sin mucha vida, pero los científicos están ansiosos por ver qué podrían encontrar de todos modos. Entonces, usaron un equipo especial para rastrear el fondo del mar. Eso significa que básicamente tomaron una red y la arrastraron por el lecho marino a una profundidad de 3.048 metros. Se necesitaron unas 6 horas para completar el barrido, momento en que los científicos obtuvieron su recompensa. Habían logrado recoger 10 cubos de barro y un solo pez. En realidad, el pez era más una mancha. Era una mancha de barro sucia, pegajosa y translúcida. Probablemente se veía muy diferente en su entorno hogareño bajo tanta presión, pero en la superficie era solo una sombra de su yo real. Según la bióloga marina Karin Schnabel del Instituto Nacional de Investigación de Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda, la criatura es completamente desconocida. Nadie sabe cuántos se esconden en el barro a tal profundidad o qué tan común podría ser la criatura. Nadie había visto algo así antes, por lo que los expertos pueden decir, la criatura podría ser una especie de pepino de mar, pero simplemente imposible decirlo sin las muestras e investigaciones. Número 8. Pez del infierno antártico. Es posible que científicos que intentaban explorar las profundidades del continente helado acabaran de encontrar una nueva y horrible especie de pez de la Antártida. Expedition Antarctica fue una misión para encontrar la vida marina más extraña del planeta y fue 100% exitosa. El científico Andrew Stewart estaba a cargo de la misión y con su ayuda encontraron un montón de extrañas criaturas que vivían en las aguas heladas. Uno de los peces descubiertos no se parecía a nada que los científicos hubieran visto antes. Parecía una especie de pez pequeño del infierno. Era rosado, pegajoso y muy viscoso, con ojos enormes y una pequeña lengua afuera. Stewart dijo, por eso vine a la Antártida, para ver cosas como esta. Al principio nadie pudo averiguar qué era este pez antártico. Después de un poco de investigación, lo consideraron un tipo de pez caracol, una criatura que se parece mucho al renacuajo y que solo vive en las partes más frías de los océanos Ártico y Antártico. Viven a unos 640 metros debajo de la superficie. También hay alrededor de 400 tipos diferentes de ellos, con un número desconocido aún sin identificar. Como nota al margen, también se ha visto peces caracoles en las profundidades de la cavernosa fosa de las Marianas en el Océano Pacífico, en las aguas más oscuras y frías. En cuanto al extraño pez del infierno encontrado por Andrew Stewart, aún no se ha confirmado como una nueva especie, pero podría serlo pronto. ¿Irías a una expedición a la Antártida y te enfrentarías al frío? ¿Qué tal un crucero? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 7. Pulpo antártico. El pulpo antártico es otro animal de sangre extraña. Parece que puede haber muchas cosas que viven en las gélidas aguas de la Antártida que tienen algún tipo de mutación genética que involucra su sangre. A ese nivel de frío le cambiarán las cosas a una criatura viviente. El draco antártico puede tener el corazón blanco, pero el pulpo antártico tiene sangre azul. Según Life Science, el pulpo puede sobrevivir en temperaturas bajo cero porque tiene un pigmento azul especial en la sangre. Las temperaturas que rodean la Antártida oscilan entre menos 1.8 y 2 grados centígrados. Es muy difícil transportar oxígeno a través del cuerpo a esas temperaturas. Para hacer frente a esto, el extraño pulpo antártico usa homocianina, una proteína especial que hace que su sangre se vuelva azul y evita que su cuerpo se congele. Pero este pequeño pulpo no se limita a aguas frías. Incluso cuando la temperatura sube a 10 grados centígrados, el pulpo antártico todavía prospera. Debido a su sangre especial, tiene acceso a mucho más oxígeno que otros animales, lo que sugiere que más posibilidades de sobrevivir al calentamiento global que la mayoría de otros peces que se encuentran en la Antártida. Además, este pequeño pulpo, como muchos otros, es venenoso. Tiene un veneno especial que funciona incluso a temperaturas bajo cero, lo que le permite cazar y envenenar criaturas sin importar el frío que haga. El veneno es tan único que ha habido expediciones recientes a la Antártida solo para capturar y estudiar más de estos pulpos con la esperanza de aprender más sobre su veneno especial y cómo se puede tratar las condiciones médicas en el mundo humano. Número 6. Gusano de escamas. El gusano de escamas es la cosa más espantosa que vive en cualquier parte del continente más austral. Es horrible, apesta, es feo y tiene un saltamonte dorado que parece completamente fuera de lugar. El gusano de escamas se puede encontrar a profundidades de aproximadamente 457 metros. A diferencia del gusano de jardín, este es absolutamente enorme. La enorme especie puede llegar a medir casi 20 centímetros de largo y casi 10 centímetros de ancho, y tiene una cabeza que parece un monstruo alienígena con su cuerpo como si estuviera hecho de dientes humanos. El gusano de escamas pertenece a la familia Pollinoidae y estos forman una gran cantidad de gusanos marinos diferentes. Los científicos no saben demasiado sobre el gusano de escamas, pero sí saben que lo que parece ser su cabeza es en realidad una trompa y lo que podríamos llamar una boquilla de succión tubular como la que tienen los mosquitos. En otras palabras, es una pajita realmente fea con dientes afilados que puede tragar presas. El gusano de escamas puede voltear su probóscide completamente al revés y doblarlo dentro de su cuerpo. Luego, cuando el gusano está listo para comer, lo despliega y puede desgarrar una criatura desprevenida y absorber sus restos. Según Australian Geographic, estos gusanos son cazadores voraces. Número 5. Jalea de peine. La jalea de peine es definitivamente una de las medusas más extrañas que vive en el océano. Tiene forma de óvalo, 8 filas de silos que casi parecen peines y es sorprendentemente hermoso. Utiliza sus pequeños peines para impulsarse por el agua como pequeñas patas. A medida que se mueve, la luz se difracta y se rompe a través de su pequeño cuerpo para crear el efecto de un arco iris brillante. Lo que tenemos aquí es una medusa arco iris que parece un rascador de cabeza y a menudo se la ve flotando en las aguas antárticas. Además de la forma única de la jalea de peine y su capacidad para brillar como un arco iris, también puede expandir su estómago para contener presas al menos la mitad de su propio tamaño. Esto significa que la jalea de peine puede comer tanto como quiera. La jalea de peine es como otras jaleas en la mayoría de las otras formas. Tiene algunos órganos especializados, como el que le permite detectar rastros químicos en el agua para cazar mejor a sus presas. También tiene una estructura especial llamada estatocisto, que es sensible a la gravedad. Es lo que le permite a las medusas que mantengan su orientación mientras están en el agua. Así es como la mayoría de las medusas saben a dónde ir y cómo moverse, considerando que no tienen exactamente ojos para ver de arriba a abajo. El hecho más aterrador sobre la jalea de peine es que es una especie caníbal. Se sabe que ataca a otras medusas de peine y se las come vivas lentamente mordiendo pequeños trozos con las estructuras especiales dentro de su boca, básicamente mordisqueando a sus propios parientes hasta la muerte. Son delicadas y agresivas al mismo tiempo. Por primera vez, los científicos del acuario de la bahía de Monterrey han podido criar una jalea de peine moteada. No es exactamente igual a la de la Antártida, pero es bastante similar. La mayoría de ellas en cautiverio solo viven alrededor de un día, por lo que poder cultivar una especie con éxito abre la puerta para compartir más criaturas e información con otros acuarios de todo el mundo.
Número 4. Monstruo de colmillo hibernado. Los científicos de la Universidad de Harvard han descubierto evidencia de que una vez hubo un animal que vivió en la Antártida hace 250 millones de años durante el Triásico temprano y tenía una de las mejores estrategias de supervivencia invernal en el mundo de los animales. La criatura era un pariente lejano del mamífero moderno. Era un tipo de listrosaurio y tenía el hocico como una tortuga y colmillos como un jabalí. En el momento en que vivió, la Antártida era parte de la Pangea y todavía era parte del Círculo Ártico. Tenía periodos muy largos sin luz solar cada invierno. Los animales que vivían en el continente tuvieron que lidiar con la oscuridad total durante meses, por lo que algunos de ellos encontraron la manera de hibernar. Los fósiles del listrosaurio encontrados en la Antártida han revelado que pudo haber sido la primera criatura parecida a un mamífero en practicar la hibernación. Los investigadores observaron una pieza fragmentada del colmillo del animal. Dentro del colmillo, los investigadores encontraron anillos, al igual que los anillos dentro de un árbol conocidos como anillos de crecimiento. Pero mirando más allá de los anillos, los investigadores encontraron indicios de que cada año caían en un estado similar de hibernación, probablemente conservando su energía y esperando el brutal invierno. Eso fue revelado por las marcas de estrés, que los investigadores compararon con las marcas de estrés en los dientes de los animales modernos, que se desarrollan alrededor del tiempo de hibernación. Los científicos no pueden decir de manera concluyente si esta bestia prehistórica realmente dormía durante el invierno, pero probablemente lo hizo porque fue una de las pocas criaturas que sobrevivió al período pérmico, que acabó con el 70% de los vertebrados de la Tierra. Continuó viviendo otros 5 millones de años y se extinguió por Pangea. Y ahora una bestia aterradora. Pero primero, quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 3. Ningen. Hay una criatura potencialmente viviendo en la Antártida que no creerás. Es un monstruo humanoide conocido como Ningen, y aparentemente hay algunos que viven en las gélidas aguas de la Antártida. El Ningen es de color blanco y algunos afirman que es una especie de simio que desarrolló la capacidad de respirar bajo el agua. El Ningen ha sido visto con cola de sirena y patas traseras que les permiten escabullirse por tierra firme. Si nunca has oído hablar de él, no estás solo. No es tan famoso como el monstruo del lago Ness o Pie Grande. Los rumores del Ningen han existido en Japón durante años y se remonta a los barcos pesqueros japoneses que vieron a las criaturas alrededor de las aguas de la Antártida. Se cree que los japoneses han documentado la existencia del Ningen, aunque en realidad no llamaron la atención del público hasta 2007, cuando se discutieron en una revista paranormal local. Se les ha llamado humanos antárticos e incluso se han capturado imágenes gracias a Google Maps. Desafortunadamente, no todas las fotografías tomadas del Ningen son creíbles. De hecho, son avistamientos pocos y distantes entre sí, y las personas describen a la criatura como un híbrido humano o simio de hasta 27 metros de largo con la piel de una ballena. Obviamente es una criatura demasiado grande para estar pisando fuerte en el hielo, y es difícil imaginar que los científicos no descubran una criatura más grande que una ballena azul nadando por ahí. Número 2. Misteriosas criaturas de hielo. Un equipo de científicos polares del British Antarctic Survey encontró una roca en el fondo marino repleta de vida extraña, casi extraterrestre. El equipo colocó una cámara en el extremo de un instrumento largo y la introdujo en un taladro. La única forma en que podían llegar al fondo del océano era perforar el agujero a través de la plataforma de hielo. Bajaron la cámara hasta el fondo y se sorprendieron al descubrir varias especies previamente desconocidas. No solo eso, sino que cada nueva especie estaba unida a la misma gran roca. Eran animales como esponjas marinas, que vivían en total oscuridad a temperaturas bajo cero. Casi ningún animal ha sido visto en condiciones tan inhóspitas. Puede que esto no parezca muy emocionante. Después de todo, no estamos tratando con tiburones nuevos o algo visualmente impactante. Pero esto es interesante para los científicos porque demuestra que las formas de vida pueden vivir prácticamente en cualquier lugar, de manera realista. Estas criaturas deberían estar congeladas y muertas, y sin embargo se han adherido a las rocas y filtran la alimentación de criaturas casi microscópicas que se mueven a través de la columna de agua. Los investigadores aún no saben exactamente qué son estos animales, pero están trabajando para averiguarlo. Número 1. Restos esqueléticos. Alguien ha descubierto los restos de lo que podría ser un dinosaurio en la Antártida. El descubrimiento se realizó usando Google Maps. La persona que no ha sido identificada notó el obvio esqueleto de una criatura que yacía en medio de un valle, rodeado de montañas y cubierta de nieve. Las estimaciones iniciales sitúan al animal entre 3.6 y 6 metros. Mirando de cerca, el animal parece tener patas delanteras y traseras, una especie de cuerpo de pescado y la estructura general de un dinosaurio o reptil prehistórico. Sabemos que los dinosaurios solían vivir en el continente
gigante hace millones de años, pero no tiene mucho sentido cómo pudo haber aparecido un cadáver tan nuevo. Los únicos dinosaurios encontrados en la Antártida ya eran fósiles, con lo que podríamos estar lidiando aquí es con el cadáver de una foca que se quedó atascada, tierra adentro debido al hielo en movimiento, y luego se convirtió gradualmente en esqueleto. Honestamente, no hay forma de saber qué podría ser la criatura, aunque podemos decir con un alto grado de certeza que es real. También hay rumores de que a medida de que el hielo se derrite en la Antártida, más y más secretos serán revelados, y tal vez esta extraña criatura sea uno de ellos. Guerreros vikingos. Los guerreros vikingos estaban bien entrenados para usar una variedad de armas, pero el hacha de batalla vikinga infundió miedo en los corazones de muchos. Un guerrero vikingo desconocido puede haber cambiado la historia del mundo para siempre. La batalla de Stamford Bridge en septiembre de 1066 marcó el final de la era vikinga. La batalla fue entre el rey Harold Godwinson de Inglaterra y las fuerzas invasoras vikingas lideradas por el rey Harald Sigurdsson. Ese año había 300 barcos vikingos en camino a Inglaterra, liderados por el hermano del rey Harald. El rey inglés llevó a su ejército al encuentro del ejército nórdico, tomándolos completamente por sorpresa. Cuando llegó el momento de la batalla, los vikingos fueron vencidos mientras intentaban retirarse a través de un puente, pero aquí los ingleses fueron detenidos por un poderoso vikingo que solo empuñaba una enorme hacha. Según la crónica anglosajona, sabemos que este enorme guerrero con hacha nórdica bloqueó el estrecho cruce y detuvo al ejército sin ayuda de nadie. Cortó hasta 40 soldados ingleses hasta que finalmente fue derrotado y apuñalado por debajo del puente. Nadie sabe cuál era el nombre de este guerrero, pero ha pasado a la historia como una leyenda. Todos murieron en el río y alrededor del puente se rumoraba que incluso 50 años después, los huesos seguían cubriendo los campos. La derrota de los escandinavos marcó el final de la era vikinga. Número 9. Soldado del millón. Aníbal Milhais era un agricultor en el norte de Portugal que fue reclutado en el ejército en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. 2 años más tarde viajó a Francia con la segunda división de infantería del Cuerpo Expedicionario Portugués y fueron enviados al frente. En abril de 1918 participó en la Batalla de Lys, también conocida como la Operación Jorstedt y la Batalla de Sters, la segunda de las 2 ofensivas de la primavera lanzada por el general alemán Erich Ludendorff. Resultaría ser el compromiso de guerra más costoso para los portugueses en términos de vidas humanas. La noche anterior, la segunda división y un regimiento escocés con el que habían luchado recibieron la orden de empacar y retirarse del campo para descansar después de sufrir muchas bajas y agotamiento extremo por meses de guerra. Cuando los alemanes atacaron en las primeras horas de la mañana, Milhais se quedó atrás mientras el resto de su grupo se retiraba. Para dar la impresión de que su posición estaba fuertemente defendida, disparó desde diferentes lugares hasta que se quedó sin municiones, matando a muchos alemanes y cubriendo efectivamente la retirada de sus compañeros de tropas. Los alemanes descubrieron la posición de Milhais, por lo que siguió solo durante 3 días hasta que se encontró con un mayor escocés que se separó de su unidad. La pareja viajó junta a un lugar seguro. Milhais guardó silencio sobre sus acciones contra los alemanes, pero el mayor al que asistió informó a sus superiores de las heroicas hazañas del valiente soldado, por lo que Milhais recibió el premio militar más alto de Portugal, la Orden Militar de la Torre y la Espada. Al entregar el premio, el mayor Ferreira do Amaral le dijo que sus acciones valían 1 millón de soldados, lo que le valió el apodo del Soldado del Millón. Número 8. Boudica. Boudica, reina de la tribu celta y semi-británica, desafió la tradición alrededor del 60 después de Cristo, cuando encabezó un levantamiento contra la conquista del Imperio Romano en Gran Bretaña. Su esposo, el rey Prasutago, gobernaba la tribu y tenía una alianza incómoda con los romanos. Cuando murió sin dejar herederos varones, los romanos ignoraron su voluntad de gobernar su reino conjuntamente tanto con Roma como con sus hijas. Los romanos anexaron el reino por la fuerza, azotando públicamente a las mujeres y humillando como estrategia de guerra psicológica. En lugar de debilitarlas, enfureció a Boudica, quien reunió un gran ejército de tribus celtas y encabezó una revuelta. Destruyeron Camulodunum, un asentamiento para soldados romanos dados de baja, y un templo, así como otras 2 ciudades. Boudica y sus seguidoras torturaron y mataron entre 70.000 y 80.000 romanos y británicos, lo que provocó que el emperador Nerón considerara la posibilidad de retirar las fuerzas de Gran Bretaña. Sin embargo, Boudica fue totalmente derrotada. No está claro qué le sucedió. Su historia dice que puede haberse suicidado para evitar la captura, o puede que haya muerto más tarde de una enfermedad, pero su negativa a retroceder ante uno de los imperios más poderosos de la historia la convierte en una heroína y un poderoso símbolo del Reino Unido. Número 7. Diprasad Pun.
Diprasad Pun es un sargento del Royal Gurkha Rifles, un regimiento de fusileros del ejército británico que reclutaba soldados nepaleses. Estos guerreros de élite eran conocidos por su valentía y habilidades excepcionales. Una noche de septiembre de 2010, mientras estaban de guardia en un puesto de control fuera del complejo de su unidad en Afganistán, el sargento Pun descubrió a un par de insurgentes que intentaban colocar un artefacto explosivo improvisado en una carretera cercana. Rápidamente se dio cuenta de que estaba rodeado por combatientes talibanes armados con AK-47 y RPG, granadas propulsadas por cohetes, que lanzaron un asalto bien diseñado contra el puesto. Pun luchó contra los atacantes usando todas las armas disponibles para él. Él respondió con su ametralladora hasta que se quedó sin municiones. Luego arrojó 17 granadas de mano y una mina terrestre al enemigo antes de recurrir a su rifle de servicio SA-80. En un momento, un combatiente talibán se subió a un edificio cercano y corrió hacia Pun, cuya arma falló. El soldado de pensamiento rápido tomó el trípode que usaba para sostener su ametralladora y lo arrojó a la cara del enemigo, derribándolo del techo del edificio. Pun continuó luchando solo, dejando hasta 30 soldados talibanes muertos cuando llegaron los refuerzos. La reina Isabel le otorgó la Cruz de Gallardía Conspicua por sus acciones valientes y vigilantes. En la ceremonia, Pun dijo que en ese momento no estaba preocupado. No había más remedio que luchar. Los talibanes estaban alrededor del puesto de control y yo estaba solo. Tenía tantos de ellos a mi alrededor que pensé que definitivamente iba a morir, así que pensé que mataría a tantos de ellos como pudiera antes de que me mataran a mí. Número 6. Sempronio Denso. Sempronio Denso era un centurión de la Guardia Pretoriana del Ejército Imperial Romano que tenía la tarea de proteger al emperador adjunto. En el 69 después de Cristo, el emperador Galba eligió a un hombre llamado Piso Licinanus como emperador adjunto. Eso enfureció a Marcus Otto, un ciudadano poderoso que esperaba ser designado para el cargo. El amargado perdedor respondió a la inesperada elección conspirando para asesinarlo a él y a Piso. Mientras el emperador Galba y el emperador adjunto cabalgaban por las calles 5 días después, un grupo de pretorianos renegados bajo el mando de Marcus Otto atacó a la pareja. Algunos de los soldados huyeron del lugar, mientras que otros se unieron al asalto. Sempronio Denso fue el único pretoriano que actuó de acuerdo a sus deberes. Primero se enfrentó enérgicamente a los soldados rebeldes, y cuando eso no fue suficiente, Sempronio Denso comenzó a luchar contra ellos. Sus acciones le dieron tiempo a Piso Licinanus, el emperador adjunto, de escapar a un lugar seguro. El filósofo e historiador Plutarco escribió que Sempronio Denso murió defendiendo a Galba y a Piso Licinanus después de cortarse las rodillas y caer al suelo. Tácito, por otro lado, afirmó que Galba murió primero. De cualquier manera, está claro que Sempronio mantuvo su compromiso de defender a los hombres, a diferencia de sus compañeros soldados, y pagó eso con su vida. Sin embargo, estos y otros relatos del evento coinciden en que los asesinos cortaron el cadáver de Galba y desfilaron por las calles con la cabeza en un palo. Mientras tanto, dos pretorianos encontraron a Piso Licinanus escondido en un templo, lo sacaron a rastras y lo mataron sin piedad. Número 5. Simo Häyhä. Proveniente de una familia de agricultores del sur de Finlandia cerca de la frontera con Rusia, Simo Häyhä se unió a la Guardia Blanca finlandesa, una milicia voluntaria, a los 17 años, antes de continuar sirviendo para el ejército finlandés. Demostró ser un tirador experto y recibió entrenamiento de francotirador en 1938, en vísperas de la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, que estalló al año siguiente. En solo 98 días, Häyhä mató a cientos de soldados enemigos, con un promedio de alrededor de 5 muertes por día en medio de temperaturas bajo cero y horas de luz limitadas. Logró su conteo más alto el 2 de diciembre de 1939 con 25 muertes. El diario de Häyhä fue descubierto en 2017, estima sus muertes totales en alrededor de 500, mientras que varios registros militares lo acreditan con al menos 438 muertes y hasta 518. Algunos historiadores son escépticos de estos grandes números, pero tampoco hay evidencia que sugieran que son deliberadamente exagerados, y en general se acepta que él fue el responsable de al menos 200 asesinatos. El propio Häyhä nunca habló de sus actividades durante la guerra, permaneció en gran parte fuera de la vista, eliminando silenciosamente al enemigo, pero la prensa finlandesa lo utilizó como herramienta de propaganda al comienzo de la guerra, convirtiéndolo en un héroe oficial. Y ahora el número 4, pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias, y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 4. Saito Benkei. Saito Musashibo Benkei, o Benkei para abreviar, fue un monje guerrero japonés que vivió durante los últimos años del período Heian, entre el 794 y el 1185. Una figura popular del folclore japonés, continuamente se lo representa como increíblemente fuerte, ferozmente letal y una constitución excepcionalmente grande, alcanzando 2 metros de altura cuando tenía 17 años. Desde temprana edad, Benkei se enfrentó a los prejuicios por su monstruoso tamaño, su cabello revuelto y sus dientes largos, lo que le valió el apodo del Hijo del Diablo. Después de un periodo en un monasterio budista, se convirtió en miembro de una secta de ermitaños ascéticos de las montañas conocida como Yamabushi. Luego, se volvió pícaro y se convirtió en un guerrero. Benkei estaba armado con 7 armas, que a menudo se las representa llevándolas en la espalda, incluida una espada, un hacha ancha o masakari, una hoz o nanigama, un mazo de madera o hizushi, un bastón de hierro tetsubo, una aguja japonesa o naginata y una sierra no kogiri. Según la leyenda, Benkei veía a los guerreros samuráis como arrogantes y desconfiados, desafió a 999 de ellos a duelo y ganó cada vez, recogiendo la espada de otro samurái con cada victoria. Benkei perdió su desafío número 1000 contra un joven llamado Minamoto no Yoshitsune, que llevaba una espada dorada. Después de perder ante Yoshitsune por segunda vez, Benkei se convirtió en un criado del espadachín experto e hicieron muchos enemigos en el camino. Cuando 500 samuráis rodearon a la pareja haciéndoles imposible escapar, Yoshitsune se retiró para cometer un suicidio ritual mientras Benkei permanecía firmemente en guardia contra los soldados, matando sin ayuda a 300 de ellos. Al darse cuenta de que una confrontación cercana nunca funcionaría contra Benkei, el samurái se retiró y lo mató desde la distancia con flechas. Cuando se acercaron, encontraron al guerrero muerto todavía de pie en una exhibición final de lealtad y honor a su maestro. Número 3. David Goggins. David Goggins ha enfrentado una buena cantidad de desafíos en su vida. Nacido en 1975, el nativo de Buffalo experimentó el racismo desde su infancia y comenzó a trabajar desde los 6 años en la pista de patinaje de su familia. Después de reprobar 2 veces la prueba de aptitud vocacional de las Fuerzas Armadas, fue aceptado en el entrenamiento de pararescue de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pero tuvo problemas con los requisitos de natación del programa y cuando dio positivo a una prueba de anemia de células falciformes poco después, fue despedido del programa. Pero Goggins no dejó que esto ni nada más le impidiera convertirse en uno de los guerreros más duros de todos los tiempos. Regresó a la Fuerza Aérea, completó el entrenamiento del Partido de Control Aéreo Táctico y trabajó en ese puesto desde 1994 hasta que dejó la Fuerza Aérea en 1999. Después de que terminó su servicio, Goggins luchó contra la depresión y la obesidad, alcanzando un máximo de casi 136 kilogramos. Pero un documental sobre Hell Week, la parte más difícil del entrenamiento de la Marina, lo inspiró a unirse a ella a pesar de que era mayor que el recluta promedio. Fueron necesarios varios intentos para poder convencer al reclutador de que le diera una oportunidad. En 2011, después de 3 intentos en algunos de los entrenamientos más desafiantes del ejército de los Estados Unidos y sufrir de neumonía y fracturas por estrés en el camino, Goggins completó con éxito la Semana del Infierno y fue asignado a un equipo y sirvió en Irak. Luego, en 2004, el imparable soldado se graduó de la Escuela de Guardabosques del Ejército y recibió el premio Top Honor Man. Goggins es el único miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense que ha completado todos los entrenamientos, y sus logros no se detienen ahí. Como atleta de resistencia consumado, ha completado más de 60 ultramaratones, triatlones y ultratriatlones, muchos de los cuales implicaron correr más de 161 kilómetros, que se ubicaba regularmente entre los 5 primeros. Goggins incluso terminó la Badwater 35, una carrera montañosa de 217 kilómetros, en el calor extremo que muchos consideran la carrera más desafiante de la Tierra. También tiene el récord mundial Guinness en 2013 en pull-ups, habiendo completado 4.030 en 17 horas. Si bien es posible que no ha matado a una gran cantidad de personas o no haya luchado solo contra un ejército, ser un guerrero es más que eso. Definitivamente es uno de los hombres más duros del mundo. Número 2. Pirro de Epiro. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Pirro gobernó la tribu más poderosa de Epiro, lo que le otorgó el control de la región que abarca el noroeste de Grecia actual y el sur de Albania, y a veces Macedonia. Reinó intermitentemente entre el 306 y el 272 a.C. y es considerado uno de los mayores sucesores de Alejandro Magno. Pirro se parecía a Alejandro en sus habilidades militares. Fue muy respetado por otros generales a lo largo de la antigüedad, incluidos muchos que
se basaron en un manual de guerra que él escribió en el 282 a.C. Pirro respondió a una petición de ayuda de la gente de Tarento, una antigua ciudad griega que estaba en guerra con Roma. Viajó al sur de Italia al año siguiente con un gran ejército helenístico, formado en gran parte por caballería pesada y elefantes, el último de los cuales los romanos nunca se habían encontrado en la guerra. Durante los siguientes años, Pirro consiguió 2 victorias importantes, incluida una en Heraclea, donde era superado en número. Como general práctico, nunca rehuyó el campo de batalla. En cambio, Pirro luchó junto a sus guerreros, animándolos incluso a través de la acción más pesada. El combate afectó enormemente a los militares, dejando a Pirro sin algunos de los mejores y destacados soldados. Mientras tanto, los reemplazos escaseaban. A raíz de las 2 victorias, se dio cuenta de que su costo no valía la pena y dijo: otra victoria de este tipo y estaremos completamente arruinados. Esta declaración autorreflexiva dio lugar al término victoria pírrica, que es cuando alguien paga un precio inmenso para ganar. Pirro nunca recuperó el poderío militar, pero sin embargo continuó participando en batallas. Murió en una pelea callejera en el 272 a.C. Número 1. La primera mujer boina verde. En 2016, el Pentágono abrió todos los trabajos de combate y operaciones especiales a mujeres por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Unos años más tarde, una mujer soldado, cuya identidad se ha mantenido en secreto, se convirtió en una de las pocas mujeres en aprobar la evaluación inicial de 24 días para calificar en el curso de calificación de fuerzas especiales, o curso Q. La evaluación pone a prueba las habilidades fundamentales de los candidatos, incluida la navegación terrestre y la marcha con equipo de combate pesado, informó Neff al New York Times. A partir de allí, los supervisores de las fuerzas especiales evalúan a cada soldado para determinar su preparación para el curso Q. La soldado anónima hizo el corte y se destacó a través de su entrenamiento, según un alto funcionario del ejército, quien reveló a Military.com en julio pasado que la mujer debía graduarse del programa intensivo en 53 semanas. Completó con éxito el curso Q y fue la primera mujer en convertirse en boina verde, después de que el ejército levantara sus restricciones a los trabajos en los que anteriormente solo se permitía servir a hombres. Los boinas verdes trabajan en las líneas del frente, especializándose en inteligencia y operaciones, armas, medicina, ingeniería y comunicaciones. La ex capitán del ejército, Kathleen Wilder, se convirtió en la primera mujer en completar el curso Q en 1983, pero se le negó el permiso para graduarse porque era mujer. Presentó y ganó una demanda por discriminación, lo que le permitió usar el parche de las fuerzas especiales que se ganó por derecho durante el resto de su carrera. Momias de pelo rojo en Tarim. La cuenca de Tarim, en el noroeste de China, es conocida tanto por su rica historia como por su asombrosa diversidad, pero quizás una de las cosas que más se destaca son las momias chinas pelirrojas que se han encontrado aquí, perfectamente conservadas. Las momias fueron descubiertas por primera vez en la década de 1930 por arqueólogos suecos y luego nuevamente en 2000, el Instituto Arqueológico de Xinjiang descubrió la más antigua y mejor conservada hasta la fecha. Una de las momias más famosas es la belleza de Lulang. Fue encontrada en 1980 enterrada a 1 metro bajo tierra. La sal de la tierra ayudó a mantenerla extremadamente bien conservada y estaba envuelta en una tela de lana con muchos obsequios funerarios. Limitando con varios países y ubicada a lo largo de la histórica ruta comercial de la Ruta de la Seda, la gente ha pasado por la región durante miles de años, pero las raíces de los residentes de la cuenca del Tarim han sido un misterio durante mucho tiempo. ¿De dónde vienen? Los científicos finalmente están cerca de obtener respuestas, gracias a un reciente análisis de ADN de los restos momificados que datan de hace casi 4.000 años. Las 20 momias que se probaron se encontraron en el borde de la cuenca en el complejo de la tumba Shaohe y se encontraron entre las primeras capas de entierros. El ADN muestra que la gente descendió del sur de Siberia y el oeste de Euroasia. El ADN también mostró que tenían mutaciones genéticas que son raras o que no se sabe que ocurran entre la gente moderna. Los investigadores concluyeron que estas momias chinas pelirrojas pueden haber tenido estrechas relaciones en Europa Occidental a través de su ascendencia materna. También creen que las personas enterradas en el sitio descienden de poblaciones de Siberia y Mongolia que se mezclaron miles de años antes. Además de las misteriosas momias, los arqueólogos encontraron muchos artefactos de figurillas humanas, ataúdes, pieles de cuero y quizás las tallas más memorables en forma de falo y vulva. El sitio de la cuenca del Tarim abarca un milenio, por lo que es un lugar ideal para buscar respuestas a nuestro pasado humano y al misterio de los pueblos antiguos que vivieron aquí. Número 8. Las piedras del Padre Nazario. A
finales del siglo XIX, un sacerdote descubrió una colección de rocas del tamaño de un puño con inscripciones crípticas en Puerto Rico. Estaba convencido de que los artefactos eran evidencia de una de las tribus perdidas de Israel, pero todos los demás las descartaron como un engaño, solo para atraer a los turistas o coleccionistas de artefactos. Después de casi 100 años, las rocas permanecieron ignoradas hasta 2001, cuando el arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos se topó con ellas y decidió mirarlas más de cerca. Recordó que las rocas se consideraban inútiles y una de ellas incluso se utilizaba como tope de puerta. No le tenían amor en absoluto. Ahora conocidas como las piedras del Padre Nazario, las rocas han recibido mucha más atención. Según los informes, los investigadores están cada vez más convencidos de que son auténticas y de que representan un idioma perdido del Puerto Rico precolombino. Hay figuras talladas en la superficie de las piedras. Rodríguez señaló que una de las rocas parece tener una imagen de un hombre con turbante. En total, hay más de 300 piedras y contienen al menos 20 símbolos repetitivos que se han identificado. Sin embargo, los habitantes originales de la isla, los taínos, no dejaron ninguna evidencia conocida de un idioma escrito. El equipo de investigación lo ha reducido a algún tipo de sistema de anotación y no de decoración, pero no tienen idea de qué significa. Nunca se ha encontrado nada como esto en las Américas y, dependiendo de lo que signifiquen los símbolos o de dónde provengan, podrían reescribir la historia completa de la región. Número 7. Artefacto chino en América del Norte. En julio de 2014, un cazador de artefactos aficionado descubrió una espada parcialmente expuesta a las orillas de un arroyo en el estado estadounidense de Georgia. Pero no era una espada cualquiera, era una espada china. Tiene una forma extraña y está tallada con muchos símbolos y diseños que todavía no entendemos realmente. Es uno de los últimos artefactos chinos supuestamente fuera de lugar que ha aparecido en los últimos años en América del Norte. El arma de 30 centímetros de largo fue identificada provisionalmente como hecha de un material raro llamado lizardita, que se encuentra en los hemisferios norte y sur, pero es cierto que se necesitan más pruebas para determinar el tipo y el origen del material. Según los informes, la espada es el único artefacto de este tipo que se ha encontrado en América del Norte. Algunas personas están empezando a creer que quizás los antiguos chinos también llegaron a América mucho antes que Colón. Hay una figura de dragón en la parte superior de la hoja, que era típica de la dinastía Shang, y una corona emplumada. Tiene algunas similitudes con el dios jaguar mesoamericano, lo que indica que tal vez hubo una conexión entre los chinos y los olmecas. Existen algunas similitudes entre el simbolismo y la mitología china y olmeca, y este polémico debate ha dejado perplejos a los investigadores durante más de un siglo. ¿Se encontraron alguna vez o este tipo de similitudes son solo una coincidencia, una experiencia humana común? ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 6. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por seguir nuestro canal y pasar el rato con nosotros. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Tenemos más videos sobre arqueología y descubrimientos asombrosos. Número 6. Tesoro vikingo robado. En 2015, los detectores de metales George Powell y Leighton Davis desenterraron un tesoro vikingo en Hertfordshire, en Inglaterra, pero no todo salió según lo planeado porque la tierra era propiedad de Lord Cowley, quien no les dio permiso a la pareja para excavar. ¡Ups! Los artefactos incluían joyas de oro, lingotes de plata y alrededor de 300 monedas anglosajonas, que los expertos creen que fueron enterradas por un guerrero vikingo hace más de 1000 años. Entre las joyas se incluía un anillo, un brazalete y un pequeño colgante de bola de cristal que databa de los siglos 5 y 9. Powell y Davis decidieron mantenerlo en secreto y no informaron del hallazgo multimillonario como lo requiere la ley, y en su lugar comenzaron a tratar de venderlo a los anticuarios. Para frustración de los historiadores, las autoridades no pudieron recuperar la mayoría de las monedas y el dúo dinámico se metió en un gran problema. Los artefactos que se han recuperado ofrecen una visión sin precedentes de la vida durante la época del rey Alfredo el Grande, que se definió por la lucha de poder del siglo IX, de la que los expertos saben muy poco. Por ejemplo, se rumora que 2 de las monedas perdidas representan a los líderes, el rey Alfredo el Grande de Wessex y la reina Mercia Colwulf II, apuntando hacia una alianza previamente desconocida entre los dos. ¿Eran amigos? Probablemente no, pero en algún momento se estaban llevando bien. Las autoridades continúan abrigando la esperanza de que devuelvan algunos de los artefactos perdidos, pero es posible que eso nunca suceda, y no tienen más remedio que aceptar esta posible realidad. Mientras tanto, Powell está cumpliendo 10 años de prisión por su crimen, mientras que Davis pasa 8 años y medio tras las rejas. ¿Vale la pena? No lo creo.
Número 5. Adiestramiento de gatos. El adiestramiento del gato doméstico moderno es un fenómeno poco comprendido. ¿Cómo comenzaron los gatos a convertirse en mascotas? Quiero decir que algunos dirían que incluso hoy en día los gatos son criaturas misteriosas y esquivas. Un estudio de 2013 rastreó el primer caso conocido de una relación mutua entre humanos y felinos en un antiguo asentamiento agrícola chino llamado Shanhu-kung. Esta aldea agrícola de hace 5.300 años atraía a todo tipo de roedores, lo que a su vez atraía gatos que podían comer a pleno pulmón. Empezaron a andar con la gente y el resto es historia. Pasar el tiempo con los humanos fue muy beneficioso para ellos, y ya sabes cómo son los gatos. Pero los agricultores también se beneficiaron de los gatos y sirvieron como una forma de facto de control de plagas. La evidencia sugiere que las personas y los gatos se acercaron más con el tiempo. Por ejemplo, los restos de un gato anciano encontrados en una antigua aldea muestran que el animal estaba bien cuidado. Otro cadáver felino mostró evidencia de comer mijo, lo que indica que alguien le dio de comer a ese gato. También es posible que el gato hurgara, pero los hallazgos muestran que los humanos y los felinos pasaron un tiempo considerable en estrecha proximidad entre sí de cualquier manera. Estas interacciones no significan que los gatos fueran adiestrados. En cambio, muestran que los felinos comenzaron a vivir en paz entre los humanos y en algún momento comenzaron a beneficiarse de nosotros, lo que los llevó a su eventual domesticación. Es cierto que los científicos todavía están tratando de rastrear los orígenes de los gatos domésticos modernos, que creen que descienden de gatos salvajes africanos desde el año 8000 a.C., durante el período neolítico. Gran parte de esto es especulativo, ya que la evidencia más antigua conocida de adiestramiento de gatos se remonta a hace 4000 años en el antiguo Egipto. Por ahora, los investigadores todavía están trabajando para encontrar las piezas que faltan en este rompecabezas. Número 4. Nuevas especies de homínido. La historia de la especie humana y nuestros parientes más cercanos es, en el mejor de los casos, confusa, y los investigadores están tratando continuamente de reconstruir todo, y los nuevos descubrimientos a veces plantean más preguntas que respuestas. En 2013, unos voluntarios encontraron una colección de restos de homínidos en las profundidades de una cueva en Johannesburgo, en Sudáfrica. Recuperaron más de 1.400 fragmentos de huesos fosilizados y 140 dientes, lo que constituye al depósito fósil más rico de su tipo en toda África. Y para sorpresa del equipo, los restos incluían evidencia de una especie extinta no identificada previamente del género Homo. Apodado Homo naledi, el primate prehistórico tenía un cerebro pequeño y un torso y manos parecidos a los de un mono. Los huesos, que datan de entre 335.000 y 236.000 años, también contienen evidencia de numerosas características similares a las humanas, y la especie puede haber vivido junto a los primeros humanos modernos. Está claro que Homo naledi y el Homo sapiens, también conocidos como humanos, están relacionados, pero la pregunta de cómo están relacionados sigue sin respuesta, y los expertos no están seguros de dónde comienza la especie recién descubierta en el árbol genealógico de los homínidos. El aspecto más desconcertante del descubrimiento proviene de la comprensión de que los huesos del Homo naledi parecen haber sido abandonados deliberadamente en la cueva. Este comportamiento no se ha observado en otros homínidos igualmente primitivos. Parece que pudieron tener algún tipo de ritual primitivo o práctica de entierro, o tal vez vivieron en las cuevas antes que otros. Fue hace tanto tiempo que es incluso un milagro que queden fragmentos de hueso. Número 3. ¿Quién construyó las grandes pirámides de Giza? La leyenda sostiene que las grandes pirámides de Giza fueron construidas por esclavos, pero un grupo de entierros de 4000 años de antigüedad, ubicados cerca, sugiere que las estructuras icónicas fueron construidas en realidad por trabajadores asalariados. Ubicadas a 2.7 metros bajo la tierra, las tumbas de adobe contienen los restos bien conservados de aproximadamente una docena de personas que, según los expertos, ayudaron a construir los monumentos antiguos. Los difuntos eran enterrados con jarras de cerveza y pan para usar en la otra vida. Las tumbas fueron descubiertas cerca de los entierros de otros constructores de pirámides, que se encontraron por primera vez en 1990, gracias a un turista atento. Estos descubrimientos ofrecen información valiosa sobre el estilo de vida y los orígenes de las personas que construyeron las grandes pirámides. También muestra que a los constructores de las pirámides se les pagaba por su trabajo y no se les obligaba a trabajar. Esto según el arqueólogo jefe de Egipto,
Egipto, el Dr. Zahi Hawass. La idea errónea de que los constructores de las pirámides eran esclavos pudo haber comenzado por el libro del Éxodo, que afirma que los egipcios esclavizaron a los israelitas. El ex primer ministro israelí Menachem Begin afirmó en 1977 que los judíos construyeron las pirámides, aumentando el mito. La historia se perpetuó a partir de allí, en gran parte también gracias a Hollywood. Los constructores eran ciertamente pobres y sus esqueletos muestran signos evidentes de artritis y otros problemas de salud, pero también fueron respetados por su labor. Trabajaban en rotaciones de 3 meses y comían carne con regularidad, con una fuerza laboral estimada de 10.000 hombres que consumían alrededor de 21 bovinos y 23 ovinos al día. Comían carne con mucha más frecuencia que la población promedio. Los trabajadores que murieron durante la construcción fueron enterrados cerca de las pirámides, que se consideraban propiedad sagrada de los faraones. Aunque no se encontró oro u otros objetos de valor dentro de las tumbas, su proximidad a las pirámides habla de su importancia. El Dr. Zahi Hawass dijo que los individuos nunca habrían sido enterrados de la forma en que fueron enterrados si hubieran sido esclavos. Número 2. La Biblioteca de Alejandría. Hablando del Antiguo Egipto, la quema de la Gran Biblioteca de Alejandría se considera en gran medida una de las peores pérdidas de la historia. Fundada en 283 a.C., fue una vez la biblioteca más grande del mundo antiguo y albergaba a más de 100 eruditos, así como textos escritos por pensadores históricamente famosos como Homero, Platón y Sócrates. A pesar de su renombrada reputación, la biblioteca no admitía visitantes por motivos de riqueza. En cambio, estaba abierta a cualquiera que demostraba ser un erudito digno. La leyenda sostiene que la gran biblioteca se quemó trágicamente hasta los cimientos en un solo evento, pero la evidencia sugiere que el declive de la biblioteca y la destrucción de los cientos de miles de manuscritos fue mucho más gradual y que, al igual que en la actualidad, los problemas de dinero jugaron un papel importante. El primer incendio de la gran biblioteca supuestamente ocurrió alrededor del 40 después de Cristo, cuando Julio César y sus fuerzas invasoras le prendieron fuego. Esto marcó el primero de una serie de batallas destructivas e incendios que ocurrieron durante siglos siguientes. Los recortes de gastos del gobierno y otros cambios de política jugaron un papel importante en hacer que la biblioteca ya no exista. El emperador romano Marco Aurelio cerró efectivamente la biblioteca cuando revocó la paga para los académicos residentes y prohibió la visita de los académicos extranjeros. A partir de allí, los preciosos contenidos de la biblioteca fueron descuidados y olvidados. En el 319 y el 415 después de Cristo, los disturbios religiosos dañaron aún más las instalaciones. La biblioteca llegó a su fin en el año 640, cuando fue capturada por las fuerzas árabes, quienes supuestamente reunieron los manuscritos restantes y los usaron como combustible para la casa de baños que completó la destrucción. Número 1. Artefactos africanos en América del Sur. Algunos estudiosos creen que hay evidencia de que los africanos se pusieron en contacto con personas de América del Sur una vez más, mucho antes de que Cristóbal Colón navegara hacia el Nuevo Mundo en 1492. Una teoría describe cómo el rey Abukari II encabezó un viaje desde la actual Mali a América del Sur alrededor del 1300, pero algunos creen que los africanos llegaron al continente mucho antes. Escribiendo para Face to Face África en 2018, Duta Waweru afirmó que los arqueólogos han descubierto artefactos en América del Sur, lo que sugiere que los africanos vivieron allí desde el año 13.000 a.C. La evidencia sugiere que las personas de Aksum, Meroe y la tierra de Punt se establecieron en América del Sur durante ese periodo de tiempo. Según Waweru, quien dijo que se ha encontrado cráneos africanos en Ecuador, Chile y Perú, existen supuestas similitudes entre las religiones africanas y sudafricanas que pueden apuntar hacia la posibilidad de un contacto precolombino, incluidas imágenes de deidades suramericanas que se asemejan a las africanas. También existen correlaciones entre las prácticas médicas tempranas que se encuentran en ambos continentes, como la trepanación, que implicaba perforar agujeros en el cráneo. Según los informes, los arqueólogos han encontrado ollas y jarras de agua de la tierra de Punt, y el propio Colón supuestamente describió a las personas que encontró como de piel negra y que había llegado al sur y sureste en los barcos comerciales que comerciaban con lanzas con punta de oro. Estas afirmaciones son ampliamente rechazadas por los principales expertos y sin duda están lejos de ser probadas, pero a medida que la narrativa de quién llegó a las Américas primero, después de los nativos americanos, cambia
constantemente y se somete a un escrutinio cada vez más creíble, más personas están abriendo sus mentes a esta posibilidad. También hay teorías de que las personas de otros lugares como China, como ya mencioné antes, así como sumerios y otros europeos vencieron a Colón en América, y los investigadores ya han probado más o menos que los vikingos pisaron América del Norte mucho antes de que llegara Colón. Imperio de la Muerte. Algunos de los descubrimientos más impactantes de la historia se han realizado dentro de las catacumbas de París. Hay más de 322 kilómetros de túneles inquietantes debajo de la Ciudad del Amor, la mayoría de ellos colocados desde el piso hasta el techo con cráneos y huesos de personas muertas. La historia detrás de este Imperio de la Muerte es nada menos que macabra. Todo empezó en el siglo XVII, cuando la población comenzó a descontrolarse y murieron demasiadas personas. Las tumbas y los cementerios se desbordaron, y para solucionar el problema de qué hacer con los muertos, París empezó a meter a los difuntos dentro de los túneles construidos debajo de las calles. Los túneles existen desde el siglo XIII, y los restos de las antiguas canteras que ayudaron a convertir París en una ciudad próspera se convirtieron en un cementerio. Cuando los túneles dejaron de usarse como cementerios, había entre 6 y 7 millones de parisinos muertos enterrados bajo tierra. Lo que mucha gente no sabe es que los muertos enterrados en las catacumbas no estaban frescos cuando llegaron allí. De hecho, la ciudad empezó a vaciar sus cementerios en 1786 y a colocar a los viejos huesos debajo de la ciudad. Se necesitaron aproximadamente 12 años para llenar las catacumbas, y algunos de los restos humanos más antiguos datan de 1200 años, aunque la última persona enterrada aquí fue en 1890. Hoy en día, aproximadamente 1.6 kilómetros de las catacumbas están abiertas para los visitantes, pero la mayoría de los túneles están cerrados. ¿Visitarías estos túneles o ya lo has hecho? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Hepatitis B antigua. Una momia antigua del siglo XVI es actualmente el caso más antiguo conocido de hepatitis B en el mundo. Hace 500 años, un niño pequeño murió en la edad de solo 2 años. Los restos de este niño fueron colocados dentro de una cripta en Nápoles, en Italia. Gracias a las condiciones secas de la Basílica de San Domenico Maggiore, donde fue enterrado, los restos del niño se momificaron lentamente con el tiempo. En la década de 1980, los investigadores desenterraron el cadáver conservado y le diagnosticaron viruela, pero eso fue incorrecto. Una nueva prueba genómica reveló que el niño no padecía de viruela, sino de hepatitis B. Según Smithsonian, la autopsia de la década de 1980 mostró una erupción en el cuerpo de la momia compatible con la viruela, pero luego, en 2016, se reevaluó el ADN y no se encontró ni un solo rastro del virus de la viruela. En cambio, descubrieron la hepatitis. Hoy en día, la hepatitis B todavía no es algo que se desee contraer. Aproximadamente 350 millones de personas viven con el virus, que infecta el hígado y se propaga por el cuerpo a través de la sangre. Al analizar la momia infantil, los científicos descubrieron que casi nada sobre el virus ha cambiado en 500 años. Ya era bastante perfecto cuando infectó al niño, y aunque aún está por verse si se trata de una buena noticia o no, probablemente sea que no. Número 8. La calavera de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, o al menos lo que queda de él, está sentado en un museo en Roma expuesto a la vista de todos. La exhibición aterradora es un cráneo roto al que le falta la mayor parte de su rostro, sentado entre las reliquias extrañas, como piedras de hígado en escabeche y fetos malformados. Pero nadie sabe realmente si este es con certeza el cráneo de Plinio el Viejo, el famoso almirante y uno de los eruditos más influyentes de la época. Plinio trabajó toda su vida para crear una vasta enciclopedia de conocimiento general. Sabemos que Plinio el Viejo murió durante la catastrófica erupción del Vesubio en el año 79, pero no tenemos forma segura de saber si este cráneo realmente le pertenece. Biólogos, geoquímicos e incluso antropólogos han estado realizando pruebas en el cráneo durante los últimos años para intentar resolver el caso. Este raro artefacto fue descubierto cerca de Pompeya hace unos 120 años. Se había estado quedando a unos 40 kilómetros del volcán en una villa cuando fue alertado de una enorme nube de humo que fluía hacia el cielo. Lo sabemos por las cartas que dejó su sobrino, Plinio el Joven. Al ver lo que estaba sucediendo, Plinio el Viejo quiso acercarse al volcán para presenciar la erupción de primera mano. Corrió hacia el volcán, mientras todos los demás huían de él. Luego murió en su búsqueda de conocimiento científico, probablemente asfixiado por los humos volcánicos a la edad de 56 años. En 1900, su supuesto cráneo fue encontrado durante excavaciones en una playa donde se recuperaron 73 esqueletos en total. Uno de los esqueletos tenía un brazalete
diente de oro decorado con víboras, algo que se decía que llevaba Plinio el Viejo, por lo que comenzó la búsqueda para demostrar si era él. Y ahora el número 7, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Hogar satánico abandonado. Recientemente se descubrió una casa muy misteriosa cubierta de pared a pared con terroríficos grafitis satánicos. El descubrimiento fue realizado por un explorador urbano llamado Adam Corkill, quien documentó su viaje a la casa del infierno abandonada y luego publicó lo que encontró en línea. La casa de campo se había dejado pudrir unas décadas antes de que Adam la explorara. Probablemente estaba desierta en la década de 1970, ya que el interior de la casa todavía parecía sacado de una mala comedia de los 70. De hecho, Adam dijo que se sentía como si el ocupante acabara de irse, a pesar de que el lugar estuvo vacío durante mucho tiempo. Todo estaba húmedo, las baldosas del piso estaban agrietadas y había efectos personales esparcidos por casi todas las superficies. Quien quiera que haya abandonado la casa, aparentemente lo había hecho de un momento a otro. Y como si encontrar una casa misteriosa abandonada no fuera lo suficientemente malo, Adam descubrió un extraño graffiti en las paredes que hablaba de Satanás. No está claro si los propietarios originales estaban asociados con algún tipo de culto satánico, pero es más probable que algunos niños vinieran más tarde y simplemente lo hubieran hecho. Quizás los miembros del culto habían estado utilizando la estructura ruinosa para rituales malvados. Adam dijo que sentía fantasmas en la casa, aunque no pudo decir si estaba encantada o no. Número 6. Misteriosos túneles de Buenos Aires. En 1985, un habitante histórico del barrio porteño de San Telmo descubrió accidentalmente lo que hoy en día es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la ciudad. Encontró el portal a un laberinto subterráneo secreto. Sucedió después de que comprara una mansión abandonada con la intención de convertirla en un restaurante. En el momento de la compra, la mansión estaba en mal estado, necesitaba una renovación profunda, lo que el comprador, Jorge Eckstein, estaba dispuesto a hacer. Comenzó las renovaciones e inmediatamente notó algo extraño en la base. Hizo que un equipo de arqueólogos viniera a investigar y le dijeron que el edificio fue abandonado en el siglo XIX durante una ola mortal de fiebre amarilla. Para llegar al fondo de lo que estaba sucediendo, Jorge cavó debajo de los cimientos y se sorprendió al descubrir un túnel subterráneo misterioso. Los arqueólogos no tenían idea de que había túneles debajo de la ciudad. Encontraron aproximadamente 1.6 kilómetros de pasillos, que luego supieron que fueron construidos por los lugareños en 1780 para desviar un arroyo debajo de la ciudad que seguía causando inundaciones. No había esqueletos ni fantasmas en los túneles, pero seguían siendo bastante misteriosos. Desde entonces han sido restaurados y abiertos a visitantes. Número 5. El zumbido aterrador. Los residentes de una pequeña ciudad industrial en Kokomo, en Indiana, hicieron un descubrimiento bastante aterrador en 1999. Las personas que vivían aquí comenzaron a informar que un zumbido bajo y constante que los volvía completamente locos y obligaba a algunas personas a abandonar la ciudad. Un residente de Kokomo de toda la vida le dijo a ABC News en 2002 que todos sabían que algo iba mal desde el principio. El zumbido le estaba dando a la gente dolor de cabeza y ese dolor de cabeza se convertía en una migraña constante. Los residentes locales también experimentaron una variedad de otros problemas de salud después de estar expuestos al extraño zumbido, que van desde derrames cerebrales hasta hemorragias nasales. El estrés constante los estaba volviendo locos, pero aquí está la historia. Una pequeña fracción de los residentes podía escuchar el zumbido aterrador. De las 45,000 personas que vivían en Kokomo, solo unos pocos cientos podían oír el ruido. Aún así, suficiente gente escuchó que la ciudad inició una investigación para ver de dónde venía el extraño ruido. Al final, resultó que el zumbido no era tan extraño en absoluto, tampoco tenía nada que ver con nada sobrenatural. El culpable del zumbido fue un grupo de grandes ventiladores de la cercana planta Schirzler. Emitían una frecuencia extraña que solo algunas personas podían captar, que era tan constante que los estaba volviendo locos. Incluso después de que la planta arregló los ventiladores, algunas personas se quejaron de que el zumbido seguía. Incluso hoy en día, algunas personas que visitan la ciudad afirman que pueden escuchar el ruido. Número 4. Cabeza encogida. Ha habido una cabeza encogida en exhibición en la Universidad de Georgia durante décadas. En 1979, la cabeza encogida se usó como accesorio en la película John Huston, Wise Blood. Bueno, lo que comenzó como un accesorio se convirtió en una verdadera pieza de historia aterradora. Un nuevo estudio ha autentificado la cabeza encogida como la cabeza real de una persona. Según Insider, el siniestro artefacto ahora se está enviando de regreso a Ecuador, el país de origen. La cabeza fue adquirida por
por la Universidad Mercer hace algunos años, gracias a un ex miembro de la facultad que recogió el artefacto mientras servía en el ejército. La cabeza encogida se conoce como Tsansa y probablemente fue tomada de un enemigo derrotado hace alrededor de un siglo por un guerrero amazónico. Cuando el ex empleado de la universidad viajaba por el Amazonas, conoció una tribu y le compró la cabeza y luego se la llevó a casa. Grady Byron de la universidad dijo que es un alivio tener la cabeza encogida lejos de la escuela, no solo porque estaban asustados por eso, sino también porque era desconcertante tenerla cerca. Estaba guardada dentro de una bóveda subterránea. Era ilegal hacer cualquier cosa porque era una parte del cuerpo humano, y una vez que la universidad pudo demostrar que era genuina, el personal estuvo feliz de enviarla fuera del país. La leyenda de las cabezas encogidas se remonta a mucho tiempo atrás, pero los primeros exploradores europeos de las Américas no sabían cómo las tribus solían hacerlas. Resulta que cortaban la cabeza, le quitaban el cráneo, le cosían los ojos y la boca, la llenaban de piedras calientes y luego la hervían. El proceso duraba bastante tiempo, pero finalmente la cabeza se encogía hasta aproximadamente el tamaño del puño de un hombre, manteniendo ciertos rasgos faciales y convirtiéndose en un símbolo para asustar enemigos. Número 3. Hombre en un árbol. Una misteriosa momia fue descubierta congelada en un árbol en Siberia. Este no es un descubrimiento pavoroso, sino poco usual. Según los informes de locales rusos, el hombre fue descubierto a 15 metros sobre el hielo, petrificado en un árbol. Llevaba muerto casi un año. ¿Cómo y por qué se subió al árbol en primer lugar es tan extraño como el hecho de que nadie pareciera notar a un hombre muerto en un árbol? Se cree que se subió al árbol en invierno, quizás para escapar del frío, pero de todos modos murió de hipotermia. Luego se congeló lentamente hasta convertirse en una momia, atascada en las ramas como un nido de pájaro gigante. Fueron un padre y un hijo quienes finalmente notaron el cuerpo en el árbol y trabajaron para bajar el raro cadáver. Lo último que supimos es que las autoridades locales aún están tratando de identificarlo. Número 2. Naufragio terrorífico. Frente a la costa de Bulgaria en el Mar Negro, un equipo de investigadores ha descubierto un barco abandonado terrorífico que se había perdido desde hace 2400 años. Este barco fue una vez un buque mercante griego, pero ahora parece sacado de una pesadilla submarina. Helen Farr, que participó en la expedición, le dijo a la BBC que era como algo de otro mundo. Descubrieron esta nave usando su vehículo operado por control remoto. El barco surgió de la nada y de repente apareció bajo el resplandor de los faros del vehículo. El barco está tan perfectamente conservado que parece atascado en el tiempo. La razón por la que el barco se ha conservado tan bien es que el agua en el fondo del Mar Negro contiene muy poco oxígeno. No había nada que ayudara al barco a que se pudriera o se deteriorara. En cuanto a de dónde vino y cómo se hundió, probablemente se había estado moviendo entre las antiguas colonias griegas cuando fue golpeado por una tormenta o hubo un accidente que provocó que el barco se llenara de agua. Desafortunadamente, el barco está tan profundo, aproximadamente 2 kilómetros por debajo de la superficie, que está fuera del alcance de los arqueólogos. No hay forma de que entren a su bodega y descubran qué tipo de carga misteriosa transportaba el barco. Número 1. Sacrificio humano. Se ha descubierto un nuevo complejo ceremonial en Perú que puede contener evidencia de sacrificio humano. El descubrimiento del complejo se hizo mediante el uso de técnicas de teledetección. Las imágenes de satélite ayudaron a los investigadores españoles a identificar alrededor de 55 recintos en lo alto de las montañas de Vilcabamba, a unos 145 kilómetros de la ciudad de Cusco. Este lugar nunca antes había sido explorado por arqueólogos, pero probablemente fue gran parte del imperio inca. Los incas de Vilcabamba resistieron más tiempo contra los invasores españoles. Vivían en las montañas a una altitud de más de 2.987 metros, en un lugar llamado Cuna de Oro. Estaba tan alto en las montañas que a los españoles les costó muchísimo conquistarlo. Francisco de Toledo envió tropas para destruir las montañas incas en el año 1572. Hubo una resistencia significativa, pero los incas finalmente fueron vencidos y conquistados. En los tiempos modernos, la gran altitud ha impedido que los arqueólogos estudien el área durante décadas. Ahora, gracias a las imágenes de satélite, pudieron identificar complejos ceremoniales y escalar montañas para investigarlos. Una de las cosas más terroríficas que encontraron es un santuario inca en el que los niños estaban preparados para ser sacrificados. Según el investigador Miguel Gutiérrez, las víctimas a menudo eran sacrificadas para prevenir desastres naturales o hambruna, y fue aquí, en lo alto de las montañas, donde muchas de ellas estaban preparadas para enfrentar la muerte. Los arqueólogos también descubrieron una plataforma hecha de rocas, donde creen que muchos niños sacrificados aún permanecen enterrados. Todavía no se han encontrado cuerpos, ya que los arqueólogos aún están luchando por mapear los nuevos sitios y organizar excavaciones adecuadas. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te asustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.